Las campañas de saturación mediática previniendo al mundo acerca de un cambio climático que incendiaría el planeta e inundaría las costas, dan la impresión que son reacciones colectivas que reflejan una vieja historia de dogmatismo religioso disfrazado de ciencia. Este dogmatismo pseudocientífico, que en cierta medida, paradójicamente, tiene origen bíblico, parece postular que la humanidad es culpable por definición. O sea, nacimos con culpa. Y por supuesto, dado que somos culpables, solo por no haber nacido humanos, siempre hay que buscar algún motivo para justificar esa supuesta culpabilidad. Además de estas explicaciones con alguna connotación filosófica religiosa, el alarmismo climático para algunas personas, organizaciones y corporaciones se ha estado transformando en un negocio muy lucrativo. Para evitar las catástrofes derivadas del cambio climático dramático que se avecinaría, se haría necesario cambiar las políticas públicas, evitando tecnologías que incrementen el dióxido de carbono u otros compuestos de carbono en la atmósfera que se consideran responsables del supuesto deterioro climático, o actividades productivas que produzcan alcanos, por ejemplo metano o etano, como ocurre con los gases producidos por la cría de ganado vacuno. Las nuevas tecnologías obviamente pueden requerir importantes inversiones que benefician a ciertas corporaciones industriales que investigan o introducen las nuevas tecnologías. También se benefician las burocracias estatales y académicas que se hacen cargo de definir las estrategias contra esta batalla climática que se considera tan necesaria e imprescindible. Ahora volvamos a los aspectos ideológicos religiosos del tema, que por supuesto son muy importantes y en cierto modo a veces son determinantes. En el fondo hay una ideología que sostiene que seguramente somos y seremos culpables de las próximas catástrofes que se avecinan, ya sea por consumir demasiado o por consumir demasiado poco, por utilizar la tecnología moderna o no utilizarla. No hay marcha atrás. Hasta las flatulencias de los vacunos están contribuyendo a concretar ese destino perverso. Aunque parezca mentira, en este caso, los orates de las burocracias mundiales y académicas terminaron adjudicando la culpa al CO2, al dióxido de carbono. Nada menos que al CO2, al dióxido de carbono, que es el nutriente más importante del planeta, el compuesto de la vida, el alimento de las plantas e indirectamente nuestro alimento. No solo esta nueva religión disfrazada de ciencia y con las falsas banderas del ambientalismo, diría más bien el pseudoambientalismo, transformó al dióxido de carbono en el objeto de nuestras culpas. Y además termina adjudicándole el carácter de contaminante. En las imágenes aparece unos humos negros, supuestamente de dióxido de carbono. Sabemos todos que el dióxido de carbono es un gas fundamental que es totalmente incoloro e inodoro. Un gas completamente transparente que forma parte de nuestras funciones respiratorias y se le presenta disparatadamente como unos negros despedidos de malevolentes chimeneas industriales, ignorando las bases mínimas de la física y de la química. Es el colmo del absurdo. No sé si los seres humanos como especie somos culpables de algo, y ni siquiera sé si la culpa como tal existe en el mundo natural, pero lo que sí sé que nuestra hipotética responsabilidad en el incremento del CO2 en la atmósfera está invirtiendo los términos de la realidad. El alarmismo debería más bien enfocarse en esta obsesión mediática para imaginar futuras catástrofes como forma inconsciente de justificar los viejos dogmatismos religiosos, ahora disfrazados de ciencia, que impregnan los monoteísmos históricos. Y ahora expliquemos rigurosamente los verdaderos términos de la realidad.
En la actualidad, el dióxido de carbono representa apenas un 0,04% de la atmósfera terrestre. Es realmente muy poco. Sobre todo si consideramos que el carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo después del hidrógeno, del helio y del oxígeno. También es muy poco si lo comparamos con las atmósferas de los planetas interiores, Venus y Marte, donde el CO2, el dióxido de carbono, constituye más del 95%, o sea, 2.375 veces más que la atmósfera terrestre. Por su parte, en la corteza de la Tierra, los carbonatos, que son sales de carbono combinadas con varios elementos, como calcio y magnesio, constituyen el 20% de las cuencas sedimentarias, o 4% de la masa de toda la corteza, lo que los hace los minerales más abundantes de la corteza terrestre después de los silicatos. O sea que, al contrario de lo que se pueda pensar, el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, en términos geoquímicos, es extremadamente escaso. También corresponde decir que no siempre fue así. Originalmente, hace 4.500 millones de años, el CO2 era el gas predominante en la atmósfera terrestre. En la atmósfera terrestre primitiva, probablemente con niveles superiores a 95%. Ese CO2 fue absorbido por cianobacterias, fitoplancton y plantas terrestres a través de la fotosíntesis e incorporado por los organismos marinos para sus esqueletos y caparazones y depositado en el fondo de los mares como fangos calcáreos. Estos fangos calcáreos, a través de procesos de compactación, se transformaron en rocas carbonatadas, como son las calizas y dolomitas, que son muy abundantes en los sustratos geológicos terrestres, alcanzando, como decía anteriormente, el 4 o 5% de las cuencas sedimentarias. Esta disminución perjudicó a los organismos fotosintéticos, las cianobacterias, que son las más primitivas, las algas pluricelulares y las plantas en general, que debieron adaptarse a niveles extremadamente bajos de CO2. Si el contenido de CO2 fuera inferior a 150 partes por millón, o sea, 0.015, las plantas no podrían funcionar fotosintéticamente, utilizando la luz solar para crear su materia orgánica. O sea, que 150 partes por millón de CO2 es el mínimo para la vida vegetal. No queremos que el nivel de CO2 disminuya por debajo de ese mínimo, porque terminaría afectando toda la vida en la Tierra. Combatir el aumento del CO2, que hay que insistir, continúa siendo muy marginal, apenas el 0.04%, aparece como una reacción alarmista absurda que no se basa en los datos de la realidad. Uno se pregunta, ¿a qué se debe esta disparatada reacción de algunas élites académicas y políticas contra el CO2? Esa es la pregunta. Ese aumento, muy menor, y como decía, marginal del CO2, puede producir o está produciendo calentamiento global, supuestamente. No parece absolutamente seguro, por el escasísimo porcentaje del dióxido de carbono atmosférico, que ello ocurra. Ni siquiera estamos seguros que efectivamente hay calentamiento global. Si fuera así, hay que buscar la causa en algún otro fenómeno o proceso, pero en mi opinión, el CO2 debe ser descartado. El dióxido de carbono debe ser descartado.